Muy buenas y bienvenido a nuestro nuevo podcast de Ahora Évora sobre fe, razón, ciencia y evangelismo. En este nuevo capítulo vamos a contestar las 3 siguientes preguntas. ¿Los evangelios son auténticos? Primera, ¿el texto de los evangelios es puro? Segunda, y por último, ¿los evangelios son confiables? Así que vamos a la primera pregunta. ¿Los evangelios son auténticos? Vamos a defender la autoría apostólica de los evangelios. Si los evangelios realmente fueron escritos por los discípulos, entonces debemos acudir al principio de la no contradicción. O son relatos verdaderos o son mentiras, pero ambas afirmaciones no pueden ser verdaderas a la vez. O es una o es otra. Históricamente, los deístas concedieron la autoría apostólica de los evangelios y sobre este tema había y hay poco que discutir, por lo que el debate queda reducido al defender la posición inverosímil de que los evangelios son un tejido de falsedades deliberadas. Por ejemplo, Jacob Burnet, para demostrar la autenticidad de los evangelios, apela tanto a la evidencia interna como a la evidencia externa. Así que vamos brevemente a analizar las evidencias internas y externas, según Jacob Burnet. Bajo la evidencia interna, Burnet nota que el estilo de escritura en los evangelios es simple y vivo, lo que se espera de autores tradicionalmente aceptados. Además, podemos poner algunos ejemplos como el Evangelio del médico Lucas, que fue escrito antes del libro de Hechos. Y dado que Hechos fue escrito antes de la muerte de Pablo, que sucedió alrededor del año 64 después de Cristo, sabemos que es un manuscrito muy temprano y además es el resultado de una exhaustiva investigación cuando aún todos los apóstoles estaban vivos. Por lo que tanto Lucas como Hechos tienen una fecha bastante temprana, lo que habla bien de su autenticidad. Los evangelios también muestran un conocimiento íntimo de Jerusalén antes de su destrucción en el 70 después de Cristo. Lo que nos habla también de autenticidad y de testimonios muy tempranos respecto a los eventos que están escritos en ellos. Las profecías de Jesús, por ejemplo, sobre la destrucción de Jerusalén fueron escritas antes de la caída de Jerusalén, porque de lo contrario no habría tenido ningún sentido. Por lo tanto, los evangelios fueron escritos antes del 70 después de Cristo. Por otro lado, los evangelios están llenos de nombres propios, lugares, fechas, detalles culturales, eventos históricos, costumbres y opiniones de ese tiempo. Son demasiados detalles escritos que no podrían ser falseados ni escritos por falsificadores. Los evangelios no esconden en las historias las debilidades humanas de Jesucristo y de los fallos de los propios discípulos. Y esos detalles también reflejan la precisión de los evangelios. Una narración tan consistente como la que encontramos en los evangelios es algo bastante improbable que sea una obra de falsificadores. Los evangelios no intentan suprimir aparentes discrepancias, y eso lo hace original y refuerza su veracidad. No hay ningún intento de armonizar los evangelios para que digan todos exactamente lo mismo, como sí suele pasar con los relatos de los falsificadores. Y por último, el estilo de cada evangelio particular es apropiado a lo que se sabe de las personalidades de los autores tradicionales. Gottfried Liss agrega el caso de Burnet y cito: Los evangelios no contienen anacronismos. Los autores
parecen haber sido judíos del primer siglo que fueron testigos de los eventos. William Paley también agrega, y cito: los modismos hebreos y siriacos que caracterizan a los evangelios son apropiados para los autores tradicionales. Y también concluye que no hay razón para dudar de que los evangelios provengan de los autores tradicionales, así como no hay duda de que las obras de Filón de Alejandría, que murió en el 45 después de Cristo, o de Tito Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, son auténticas, con una excepción, y es que los evangelios contienen acontecimientos sobrenaturales. Todo lo anterior es solo de las evidencias internas, pero vamos a pasar ahora a la evidencia externa de la autenticidad de los evangelios. Bernet argumenta que los discípulos, comprometidos como lo estaban en dar lecciones y aconsejar a creyentes que estaban geográficamente distantes, deben haber dejado algunos escritos. ¿Y cuáles podrían ser esos escritos sino los evangelios y las epístolas? Paley también razona que eventualmente los apóstoles habrían necesitado publicar narraciones precisas de la historia de Jesús, de modo que cualquier intento falso sería desacreditado y se preservarían los evangelios genuinos. Además, continúa Bernet, hubo muchos testigos oculares que todavía estaban vivos cuando se escribieron los libros, que podrían testificar si provenían de supuestos autores o no. Lo que es más importante, el testimonio extrabíblico atribuye unánimemente los evangelios a sus autores tradicionales. No se puede encontrar una mejor presentación de este punto que el extenso argumento de los siguientes 11 puntos de Paley. Y estos son los 11 puntos. Primero, los evangelios y los hechos son citados por una serie de autores, comenzando con aquellos contemporáneos con los apóstoles y continuando en una sucesión regular y cercana. Esta es la forma más fuerte de testimonio histórico, regularmente empleada para establecer la autoría de las obras seculares, y cuando esta prueba se aplica a los evangelios, su autenticidad es incuestionablemente establecida. Paley traza esta cadena de testimonio desde la epístola de Bernabé, la epístola de Clemente y el pastor de Hermas hasta Eusebio en el 315 después de Cristo. El teólogo alemán Gottfried Lies presenta evidencia similar y concluye lo siguiente, cito: hay un mejor testimonio de la autenticidad de los libros del Nuevo Testamento que la de cualquier obra clásica de la antigüedad. Segundo punto, las escrituras fueron citadas como autoritativas y únicas. Como prueba, Paley cita a Teófilo, el escritor, contra Artemón, Hipólito, Orígenes, entre otros. Tercero, las escrituras fueron recogidas muy temprano en un volumen distinto. Ignacio se refiere a estas como el Evangelio y los apóstoles, lo que hoy llamamos los evangelios y las epístolas. Según Eusebio, unos 60 años después de la aparición de los evangelios, Quadrato los distribuyó a los conversos durante sus viajes. Irineo y Melitón se refieren a la colección de escritos que llamamos el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, estos escritos recibieron títulos de respeto. Policarpo, Justino Mártir, Dionisio, Ireneo y otros se refieren a ellos como escrituras, escritos divinos. Quinto, estos escritos fueron leídos y expuestos públicamente. Las citas de Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes y Cipriano prueban este punto. Sexto, copias, comentarios y armonías fueron escritos en estos libros. A este respecto, cabe destacar el Diatesarón de Tatiano, una armonía de los 4 evangelios
que data aproximadamente del año 170 después de Cristo. Con la única excepción del comentario de Clemente sobre el Apocalipsis de Pedro, enfatiza Paley: ningún comentario fue escrito durante los primeros 300 años después de Cristo en ningún libro fuera del Nuevo Testamento. Séptimo, las escrituras fueron aceptadas por todos los grupos heréticos, así como también por los cristianos ortodoxos. Los ejemplos incluyen a los valentinianos, los carpocatrianos y muchos otros. Octavo punto, los evangelios, Hechos y las 13 cartas de Pablo, primera de Juan y primera de Pedro, fueron recibidos sin duda como auténticos, incluso por aquellos que dudaron de la autenticidad de otros libros que ahora están en el canon. Cayo, cerca del 200 después de Cristo, calculó aproximadamente 13 de las cartas de Pablo, pero insistió en que Hebreos no había sido escrita por Pablo. Aproximadamente 20 años más tarde, Orígenes cita a Hebreos para probar un punto particular, pero señalando que algunos podrían disputar la autoridad de Hebreos. Él afirma que su punto puede probarse a partir de los libros indiscutibles de las Escrituras y cita, por ejemplo, a Mateo y a Hechos. Aunque él expresa dudas sobre algunos libros, Orígenes informa que los 4 evangelios fueron recibidos sin disputa por toda la iglesia de Dios bajo el cielo. Noveno, los primeros oponentes del cristianismo consideraron que los evangelios contenían los relatos sobre los cuales se fundó la religión. Celso admitió que los evangelios fueron escritos por los discípulos. Pórfido atacó al cristianismo como se encuentra en los evangelios. Otra muestra más. El emperador Juliano siguió los mismos pasos. Décimo, se publicaron catálogos de auténticas escrituras que siempre contenían los evangelios y los hechos. Paley apoya el punto con citas de Orígenes, Atanasio, Cirilo, entre otros. Un décimo y último punto. Los llamados libros apócrifos del Nuevo Testamento nunca fueron tratados como los 27 de lo que hemos hablado anteriormente. Es un hecho simple, afirma Paley, que con una sola excepción, ningún evangelio apócrifo es citado siquiera por ningún autor conocido durante los primeros 300 años después de Cristo. De hecho, no hay evidencia de que existiera ningún evangelio no auténtico en el primer siglo, en el que se mencionaran los 4 evangelios y los hechos. Los evangelios apócrifos nunca fueron citados, no fueron leídos en las asambleas cristianas, no fueron recogidos en un volumen, no fueron enumerados en los catálogos, no fueron notados por los adversarios de la cristiandad, no fueron apelados por los herejes, y no fueron objeto de comentarios o colecciones, pero sí que fueron casi universalmente rechazados por escritores cristianos de edades posteriores. Por lo tanto, concluye Paley, la evidencia externa confirma fuertemente la autenticidad de los evangelios. Incluso si se diera el caso, desde luego no es así, pero si se diera el caso de que los nombres de los autores tradicionalmente atribuidos a los evangelios estén equivocados, no se puede negar que los evangelios sí contienen la historia que los apóstoles originales proclamaron y por la que trabajaron y sufrieron. Y por todo lo dicho anteriormente, la evidencia interna y externa nos sirve hoy para responder con certeza nuestra primera pregunta. ¿Los evangelios son auténticos? Sí, rotundamente lo son, y no existe una sola prueba histórica que sostenga lo contrario, sin acudir a conjeturas y argumentos ad hoc y suposiciones.
Contestada con rotundidad la primera pregunta, vamos a responder la segunda. ¿El texto de los evangelios es puro? Responder a esta pregunta garantiza que los evangelios que tenemos hoy son los mismos evangelios que se escribieron originalmente. Vernet, en apoyo de la pureza textual de los evangelios, señala que debido a la necesidad de instrucción y devoción personal, estos escritos deben haber sido copiados muchas veces, lo que aumenta las posibilidades de preservar el texto original. Y esto se cumple, ya que no hay otro trabajo antiguo disponible en tantas copias e idiomas, y aún todas estas versiones coinciden en su contenido. Hablamos de nada más y nada menos que más de 5.800 manuscritos o fragmentos de manuscritos. La abundancia de manuscritos en una amplia distribución geográfica demuestra que el texto se ha transmitido solo con discrepancias insignificantes. Las diferencias que existen son muy pequeñas y sin importancia, relegadas a pequeñas faltas ortográficas y que no tienen ni siquiera incidencia en el texto original. El texto del Nuevo Testamento es que cualquiera de las obras clásicas de la antigüedad no tiene las mismas garantías de ser copiadas como fueron textualmente las originales. Ninguna otra obra tiene la misma posibilidad y alcance que todas las copias que hay del Nuevo Testamento. Liz también agrega que los evangelios no podrían haber sido corrompidos sin una gran protesta por parte de los cristianos ortodoxos de los primeros siglos. Contra la idea de que podría haber habido una falsificación deliberada del texto, Abed Outeville argumenta que nadie podría haber corrompido todos los manuscritos, ya que eran demasiados desde edad muy temprana. Y tampoco existen argumentos que marquen el momento preciso en que la falsificación pudo haber ocurrido. El hecho de que los libros del Nuevo Testamento son citados por los padres de la Iglesia en sucesión regular, cercana y temprana, hace que cualquier falsificación hubiera sido detectada bien temprano, como en el caso del falso evangelio de Pedro, por ejemplo. El texto no pudo haber sido falsificado antes de todos los testimonios externos, ya que los apóstoles todavía estaban vivos y podían repudiar cualquier manipulación de los evangelios. En conclusión, Vernet acusa que repudiar la pureza textual de los evangelios sería invalidar todas las reglas de la crítica textual y rechazar todas las obras de la antigüedad, como las de Aristóteles, Platón, el César, entre otras, ya que el texto de esas obras es muchísimo menos certero que el de los evangelios. Hasta aquí hemos contestado la segunda y la primera pregunta, la primera y la segunda pregunta, así que vamos a contestar la tercera y última pregunta. ¿Los evangelios son confiables? Demostrado que los evangelios son auténticos y que el texto de los evangelios es puro, podemos argumentar que los evangelios son históricamente confiables y fidedignos. Por lo que ahora, para algunos hay un dilema que resolver, pero en realidad ya está resuelto. Si los relatos del Evangelio de los milagros y la resurrección de Jesucristo son falsos, entonces los apóstoles fueron engañadores o engañados. Estas dos alternativas son inverosímiles y en los podcasts anteriores sobre la resurrección de Jesucristo ya hemos hablado de ello largo y tendido. Así que está más que demostrado que los relatos de los evangelios son verdaderos. Como conclusión final, esto quiere decir que nos demanda una respuesta, ya que el Evangelio de Jesucristo viene a confrontarnos con nuestra manera de vivir de espaldas a Dios.
vivir en nuestro egoísmo, vivir en nuestras mentiras y vivir en nuestra codicia, solo por mencionar algunos ejemplos. Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Mientras que vivir de espaldas a Dios nos causa una muerte eterna sin Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y decidir vivir por y para Jesucristo nos da como regalo la vida eterna. Y ese es el evangelio que predicaron los apóstoles y es el que predicamos nosotros. Así que este es mi llamado para ti. Vuélvete a Dios arrepintiéndote de tus pecados, y esto es un cambio radical de dirección en tu vida, y cree en Jesucristo ofreciéndole tu vida y voluntad cada día, creyendo que realmente su muerte en la cruz es el único hecho, el único evento en el cual te puedes apoyar para ser redimido, para ser justificado delante de Dios y para ser, en el nombre de Jesús, llamado Hijo de Dios. Hasta aquí nuestro podcast. En nuestro próximo podcast hablaremos sobre la existencia del mal y contestaremos a la pregunta: ¿demuestra la existencia del mal la inexistencia de Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? Dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos y conocidos. Y no te pierdas la próxima serie.